Hola, soy Jesús Avellaneda Menchón, bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones web con la pila Min. Cuando empecé a escuchar acerca del término pila Min en Twitter, pues empecé a preguntarme que qué significaría. ¿Significa en inglés mezquino, tacaño, miserable? Nada más lejos de la realidad. La pila Min hace referencia a una colección de tecnologías de desarrollo web compuesta por, en el lado del servidor, tenemos a Node.js, la plataforma de desarrollo construido sobre V8, el motor de JavaScript de Google Chrome. Sin embargo, Node.js es muy de bajo nivel para implementar una aplicación web. Por ello, se creó Express.js, que es un framework de aplicaciones web sobre Node.js que incorpora, por ejemplo, el manejo de sesiones, cookies, la definición de rutas de la aplicación web. Y también necesitamos persistencia para los datos de nuestra aplicación web. Y para ello empleamos MongoDB, que es una base de datos no SQL orientada a documentos. En el lado del cliente, navegador, tenemos AngularJS, que es un framework modelo vista controlador para el desarrollo de aplicaciones web. Tanto cliente como servidor se comunican mediante objetos JSON y empleando normalmente una interfaz REST. En este punto me gustaría hablar sobre JavaScript y su evolución. En algún lugar leí que el propio Brendan Eich, el padre de JavaScript, comentaba que desde que empezó a trabajar en JavaScript para Netscape y lo tuvo listo, fue un tiempo récord. Y la gente se quedaba sorprendida de que se pudiera crear esa tecnología en un tiempo tan corto. Sin embargo, esto conllevó que cometiera errores graves de diseño que, como se incorporaron tan rápido en los navegadores, pues no pudieron ser corregidos. También, otro problema que ha afectado negativamente a la imagen de JavaScript ha sido que es la única alternativa real para programar en el navegador. Entonces la gente que quiere hacer cosas para el navegador se ve obligada a hacerlas a la manera de JavaScript y no cambian el chip con respecto a la forma en la que están acostumbrados a hacer las cosas. También como hemos comentado, algunas decisiones de diseño fueron desafortunadas, como crear un único espacio global donde todas las variables, todas las librerías se creaban ahí, lo que daba problemas de conflictos y demás. También usaba características potentes, o usa características potentes pero incomprendidas, como la programación funcional, o en vez de su programación orientada a objetos estar basada en clases, usa la programación orientada a objetos basada en prototipos, que permite hacer lo mismo, pero de otra forma. Todo esto conllevó que JavaScript fuera visto como un lenguaje de juguete, un lenguaje para la gente que no sabía programar. Sin embargo, Douglas Crockford sacó un libro que se llama JavaScript The Good Parts, en el que se quedaba con un subconjunto de JavaScript que consideraba las partes buenas y que eran las partes necesarias y suficientes para crear aplicaciones JavaScript buenas. Las otras quizá podían ser útiles en ciertos momentos, pero era más su efecto negativo, la confusión que creaban, que la ventaja que podían aportar. También sacó una herramienta de análisis estático de código para comprobar que el código JavaScript se adapta a una serie de buenas prácticas. Esta es JSLint. Douglas Crockford es el que creó el JSON, es decir, la notación de objetos JavaScript, que compite con XML como formato para almacenar e intercambiar datos. También el hecho de que apareciera Node.js en 2009 y que JavaScript abandonara el navegador, que era el sitio en el que se había desarrollado y en el que estaba ligado,
y se pudiera emplear para hacer aplicaciones en el servidor y en otros entornos, script, tal. Esto pues ha hecho que florezca un montón de librerías, de aplicaciones que emplean JavaScript únicamente. Entonces podríamos decir que está viviendo un momento dorado actualmente este lenguaje. La pila Min usa únicamente JavaScript y esto tiene importantes consecuencias, como veremos ahora mismo. JavaScript, como hemos dicho, es el lenguaje del navegador por antonomasia, mientras que Node.js es JavaScript en entornos diferentes al navegador. Podría ser el servidor, por ejemplo. La base de datos, MongoDB, también almacena los documentos en formato BSON, que es una versión binaria de JSON. Recordemos que es la notación de objetos de JavaScript. Las consultas al driver de MongoDB para Node.js también se realizan mediante documentos JSON. Tú le pasas, digamos, en vez de pasarle consultas SQL, le pasas consultas que se construyen mediante objetos JavaScript, como veremos más adelante. Y el frontend, AngularJS, también recibe objetos JSON desde el servidor, usando para ello la interfaz REST que se define. Las ventajas de la pila Min vienen muchas de ellas derivadas por el hecho de que estamos empleando un único lenguaje. Entonces los desarrolladores del frontend van a entender mejor lo que hacen los desarrolladores del backend y también al contrario. No vamos a necesitar múltiples conjuntos de buenas prácticas de programación, ya que únicamente necesitamos uno para JavaScript. El debugging se simplifica bastante, ya que el mismo objeto que sale de la base de datos es el que fluye hasta el cliente y viceversa. Entonces no hay conversiones extrañas, todo usa las mismas tecnologías similares. El hecho de que JavaScript y Node.js emplee el paradigma de programación orientada a eventos hace que no tengamos que usar hilos y la concurrencia se simplifica bastante. También incorpora características provenientes de la programación funcional, que hacen que muchas veces se puedan usar atajos de la programación funcional que hacen que el código quede más elegante y menos ofuscado. También cada una de las tecnologías son reconocidas independientemente. MongoDB, Express, Angular, Node.js y tienen sus puntos fuertes con respecto a las tecnologías que había antes de que ellas aparecieran. Pues entonces digamos que la pila Min también va a heredar todas esas ventajas de esas tecnologías independientes. Pues este es el primer vídeo sobre el curso de desarrollo de aplicaciones web usando la pila Min.